quedado un poco impresionado porque miremos los temas, por favor, que nuestros hermanos han tocado. Primero, nuestro hermano Norman Mitchell toma el tema central, el tema central asociado a la persona del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Nuestro hermano Ricardo ha visto el gran tema de la iglesia. Yo quiero tratar el gran tema de la familia. Fíjense que he estado haciendo de tiempo atrás algún nivel de estudio porque me ha impresionado cómo Dios nunca, absolutamente nunca ha dejado la familia. El concepto de Dios de familia, desde Adán y Eva, ha sido establecido, ratificado, apoyado, y Él ha intervenido directamente a través de los tiempos con el mismo concepto, con la misma finalidad. Dios lo ha hecho a través del tiempo, y no solo a través del tiempo, sino incluso en las personas solas. En este lado, el lado izquierdo, tengo literalmente, hay más, varios casos, varios ejemplos en los cuales Dios intervino y se ve en gran parte el carácter de Dios respecto de una familia. El caso de Noé, la familia de Noé. El matrimonio de Abraham particularmente no tenía familias. La familia, debería decir ahí, la media familia de Agar, con su hijo Ismael posteriormente. El matrimonio de Isaac, la familia de Lot, el hogar de Urías. Recordemos que tenía una señora cuyo rey David la tomó, él la tomó. El hogar de María, Marta y Lázaro, el matrimonio de Ananías y Zafira, el matrimonio de Elcana y Ana, el hogar de José y María, el matrimonio de Adán y Eva, particularmente este dejado para el último, que está claro que no lo tomaré, no sé cuántos avanzaré, porque quiero tratar de circunscribirme más o menos a la hora. Sin embargo, por esta columna he puesto casos individuales en los cuales el Señor particularmente interviene. Conocemos la historia de Job, cual padre solitario, particularmente porque su señora no le acompaña, le dice, muérete, le dice. Así le dice claramente la señora Job. Y Dios hace algo con la vida de él. La mujer que tenía 5 maridos, la mujer adúltera, María, la madre de Jesús. En todos los casos aquí, en todos los casos uno observa sistemáticamente que el Señor actúa de manera directa. Voy a poner algunas ideas. Génesis, por supuesto, capítulo 7, está la historia literalmente de Noé. Algunos conceptos. Primero, hablamos de una familia, en el caso de Noé, en medio de la corrupción. Recordemos que Génesis capítulo 6 ha estado diciendo de que Dios ha visto la maldad de Noé. Por lo tanto, la maldad del mundo está absolutamente, esta familia está asediada por la corrupción. Sin embargo, en medio de ese ambiente corrupto, hay un padre, Noé. Y el tal padre es diferente. Y observe que aquí hay un principio. Este padre que es diferente, que está fuera de la corrupción del mundo, trae bendición a la familia. Un primer concepto. El líder, la cabeza del hogar, tiene que ser diferente al estándar externo. Y le garantizo que en esa diferencia, en esa responsabilidad que tiene, necesariamente va a traer bendición a la familia. Si un padre es corrupto, se espera que la familia para abajo también lo sea. Por lo tanto, este padre diferente pone en evidencia la gracia de Dios. Quiero decirlo de otra forma. Quiero decir que un padre diferente, un padre, voy a decirlo así, en las manos de Dios, pone las circunstancias para que la gracia de Dios se manifieste precisamente en este hombre.
Por lo tanto, no es solo que un padre pudiese traer bendición a la familia, sino que también da la oportunidad para que la gracia de Dios se manifieste, no solo en la familia, sino también en el padre, a los ojos de la corrupción del mundo. Por lo tanto, este hombre, esta familia, disfruta de algo que toda familia debiera de disfrutar: la misericordia. Si hay algo en lo cual una familia que uno ve en el mundo normalmente no disfruta, es la misericordia. Una familia se espera que disfrute de la gracia y la misericordia de Dios. Por lo tanto, allí está el padre. Noé tiene algún nivel de estatura espiritual, cree a Dios, le obedece. La Biblia, todo lo que está aquí es exactamente lo que dice. Extraje de la Biblia este texto y observe que Dios comienza de manera sistemática a partir de Noé, antes con Adán y Eva, comienza de manera sistemática a proveer la bendición no para un miembro, sino para toda la familia. Y llamo los siguientes textos. Observe que Dios explícitamente dice así: entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos. No es solo, podría haberle dicho Dios, entrarás tú y tu familia, pero Dios explícitamente habla en relación a todos. No se olvida de ninguno de ellos. Lo dice: entra tú y toda tu casa en el arca. Entró Noé al arca, con él sus hijos, su mujer, las mujeres de sus hijos. Entraron Noé, Sem, Cam, Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos. No hay omisión de ninguno. Todos están involucrados en el plan de salvación, precisamente para la familia de Noé. Por lo tanto, deberíamos de reconocer que Dios quiere, por supuesto, que todos los hombres sean salvos. Cuando el texto de Hechos capítulo 16, por supuesto, a este hombre le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, podría haber estado hasta allí la Biblia. Dice: tú y tu casa. En el fondo, el corazón de Dios es tan amplio en relación a la familia que busca, en este caso, la salvación de todos. Y posteriormente, no solo entran, sino que salen, y Dios le dice: sal del arca tú, tu mujer, tus hijos, las mujeres de tus hijos contigo. La familia, esta familia, disfrutó. Si usted observa, lee Génesis capítulo 6, versículo 18, disfrutó la promesa de Dios. Disfrutó el cumplimiento de su palabra. Disfrutó la salvación de Dios. Y en Génesis capítulo 9, versículo 1, disfrutó la esperanza de Dios. El programa integral de parte de Dios busca incluir a todos los miembros. Nunca se espera una familia desintegrada. Es completa la familia. Al punto que disfrute de parte de Dios su promesa, el cumplimiento de su palabra, la salvación práctica de Dios y la esperanza de Dios son para todos. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que el carácter de Dios hacia una familia como la de Noé se ha manifestado en plenitud. Por lo tanto, veamos otro caso. Abraham, una familia asociada a su esposa. Había unos problemas. Miremos por favor la visión que tenía Abraham del matrimonio. Primero, lo que él comprendía del matrimonio estaba tremendamente circunscrito a las circunstancias externas. Él observó, se dio cuenta que su esposa era hermosa, Sara. Miró a la gente, literalmente dirás, miró que todos estaban allí que iban a matarlo por causa de su señora. Por lo tanto, este hombre está mirando la belleza de su mujer, está mirando la cultura de los egipcios y está mirando su propia persona al salvar su vida. No piensa en la dignidad de la mujer. Por lo tanto, el matrimonio, la visión que él tiene del matrimonio, aquí particularmente, es una visión
absolutamente antiespiritual, lejos de lo que Dios entiende y desea para el matrimonio de Abraham. Solo mirando las condiciones externas, ya sea la cultura, ya sea la belleza o salvar su propia vida, Génesis 12. No hay lucidez espiritual. Expone a la deshonra a su propia esposa. Bastaba para que la llamasen y alguien se acostara con ella. ¿Y qué iba a decir Abraham? Y fíjese que Dios interviene, a diferencia de la visión de Abraham, Dios interviene independiente de las características externas, independiente del temor de Abraham, independiente de las circunstancias asociadas a la cultura, y Dios actúa sobre la base de su persona. Su santidad defiende la pureza del matrimonio. Interviene en Génesis capítulo 12, interviene con el juicio público para que todo el mundo sepa que Dios precisamente defiende la pureza del matrimonio. Habla de una plaga contra Faraón y por lo tanto es un juicio visible, y observe que todos entienden la alta estima de Dios en relación a Sara, la pureza de un matrimonio y el vínculo de un matrimonio. Con razón Hebreos a través de los tiempos ha dicho: honroso sea en todos el matrimonio, el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dios establece un juicio visible y Dios interviene defendiendo la pureza de ese matrimonio, independiente de la condición de Abraham. Dios, por su santidad, por su concepto, por proteger y preservar a Abraham, y por supuesto está pensando en la dignidad de Sara, Dios interviene y envía un juicio visible contra Abraham. Pero aparentemente Abraham no lo entiende. Por segunda vez, ahora en Gerar, en el capítulo 20 del versículo 1 en Génesis y el versículo 18, repite exactamente el mismo error. ¿Y qué ocurre? Nuevamente interviene Dios, pero ahora interviene de manera privada. Hay un sueño de por medio. Y a diferencia de la vez anterior de Egipto que envía una plaga, y Dios viene a Abimelech en sueños de noche. Mire cómo Dios, para Dios el valor del matrimonio. A causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Este es el argumento para la intervención de Dios. Hay una mujer que ha sido tomada y es una mujer que es casada con marido. Y debo decirle que Dios no intervino en la vida de Lamec cuando tenía 2 señoras. No intervino para nada, porque ese hombre era soberbio. Dios la dejó o lo dejó y no se mete en ese problema. Pero aquí, aún con la nulidad espiritual, aún con el problema todavía y aún con los temores de Abraham, Dios aún así preserva esta vida de este matrimonio. Por lo tanto, observe que cuando Dios dice el tomar a una mujer que tiene un vínculo matrimonial es pecado contra Dios, dice Génesis 26. Pecado contra Dios. Eso es lo que es. Los hombres llegan a esa conclusión. Dios no es indiferente al pecado. Dice Dios: te detuve de pecar contra mí. Es explícito. Así no te permití que la tocases. Por lo tanto, observe que aún la condición aquí de Abraham era tal que él justificaba esta acción por el temor, porque no existía en medio de la gente ahí, de la gente cuyo rey era Abimelech, no existía temor de Dios. Porque Abraham dijo: no hay temor de Dios. Él encuentra lícito decir que su mujer era su hermana. Y Dios interviene. Pese al temor, pese a que no existía ese temor de Dios en medio de los hombres. La base de la victoria para Abraham debió haber entendido los textos clásicos. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Sabiendo Dios
no habría de preservar a Abraham, o debería de preservar. Por lo tanto, no aprende la lección Abraham, pero Dios en su gracia interviene para santidad en el matrimonio. Observe que en el caso de Agar ha ocurrido, todos sospecho que entendemos esto, ha ocurrido un pecado en el cual Sara le dice que se acueste con su sierva Agar. Abraham obedece a su esposa y esta mujer queda en un estado de gravidez, y la Biblia dice que esta mujer en el 16:6 estaba afligida, estaba sin hogar, estaba desamparada, expuesta en el desierto. Me pregunto si en este mundo, ¿cuántas mujeres solteras han sentido exactamente eso? Después de una relación en la cual Dios no está de acuerdo y estas mujeres han quedado con toda esta carga. ¿Cuántas? Por causa del pecado. Afligida, sin hogar, desamparada y expuesta en el desierto. Pero Dios aún así está a la altura de su ser, de su santo ser. La Biblia hizo un recorrido, la busca y la halla. La escucha, la aconseja, le da esperanza y seguridad sobre la base de su gracia. Le habla de su hijo: multiplicaré. Has concebido, darás a luz un hijo. Jehová ha oído tu aflicción. Observe entonces cómo Dios interviene aún en el caso más dramático de una mitad de una familia, la media familia de Agar, solo con su hijo, sin un hogar establecido, interviene. Por lo tanto, Jehová vuestro Dios hace justicia al huérfano. Él es padre, es padre de huérfanos, defensor de viudas. En ti el huérfano alcanzará misericordia. Vamos uno más, por favor. Isaac repite la historia de su padre Abraham respecto de su esposa Rebeca, y nuevamente en el mismo lugar. ¿Qué hará? Engaña y expone a su mujer. Los hombres de aquel lugar le preguntan respecto de Rebeca. Isaac tiene los mismos temores que su padre. Nuevamente, con esta práctica inadecuada, Dios con su presencia interviene, pero ya no interviene de la misma forma. No interviene con una plaga, no interviene en un sueño. Por el contrario, ve acariciar a Isaac, a Rebeca, y descubre que es su esposa. No hay nada de esto, y por lo tanto, lo que se puede decir de ese lugar es que ellos estaban aterrados por estar expuestos a una sensibilidad del pecado que tenían ellos por causa del adulterio. Y fíjese usted que Dios guardó a ambos, al punto que los hombres de aquel lugar aprendieron, reconocieron que en la unión de esposos nadie más se introduce allí. El que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Observe cómo Dios llega y trae en convicción a estos hombres las circunstancias. Dios interviene en el matrimonio de Isaac. Este es un caso crítico. Lot tiene algunos problemas. Vive en Sodoma. Observe que el jefe de hogar tiene un nivel conceptual absolutamente perturbado de lo que es una familia por causa del pecado. Es perturbador, absolutamente perturbador, lo que la sociedad ha hecho en la familia. Observe que están absolutamente alejados de lo que Dios había preestablecido como el valor de Dios. Por lo tanto, este hombre que es justo, que afligía cada día su alma, perturbado por el pecado, perdiendo toda lucidez
nivel espiritual es capaz de entregar a sus hijas vírgenes para la violación. Los hombres de aquel lugar, acostumbrados solo a los hombres, rechazan aceptar a estas mujeres vírgenes. Y observe que esa es la realidad de los hombres. Observe que cuando Lot siente la necesidad de sacrificar a su hija para proteger de manera humana con su propia fuerza a aquellos enviados por Dios, oiga, la perturbación espiritual de este hombre llega a este nivel. Él está perturbado bajo el concepto de lo que es la familia, de lo que es el valor para Dios de una familia, y está perturbado creyendo que Dios no puede actuar, y él se siente con la libertad de defender a los varones de Dios. Ha perdido absolutamente el rumbo. Cree que va a defender a Dios, cree que va a salvar a Dios, su propia fuerza, y para eso expone a sus hijas. Observe lo que va a acontecer con nuestras leyes que vienen en camino respecto de una sociedad que acepta estas prácticas. Miren, la sociedad viciada, degenerada, que admite estas prácticas, produce, uno, contaminación. Todos van a encontrar que es lícito. Todos van a encontrar que es lo más natural. Todos se van a adaptar. Aún Lot se adaptó a la realidad. Por lo tanto, uno observa aquí que con estas leyes, cuando la sociedad busca generar leyes para aceptar este tipo de cosas, en algunos años más esta sociedad va a quedar con el concepto absolutamente destruido de familia. La ley no busca, no apunta a darle satisfacción a estos individuos para que ellos se acuesten como quieran. La ley busca perturbar la base de Dios, la familia. El creyente puede caer, como Lot cayó. Va a haber una deshonra absoluta a los integrantes de la familia, como deshonró su padre a sus hijas, y va a haber una globalización del pecado. La Biblia dice en 19:4 que estaban allí esperando, y la Biblia no da detalles de menores, desde el más joven hasta el más viejo. Allí estaban todos esperando. No es menor. Observe entonces la violencia, y observe que Lot va a buscar a sus yernos, y resulta que los yernos se burlan de él, se burlan de Dios, no le escuchan. Pese a esta realidad, Dios, mediante los hijos, mediante los varones de Dios, le dice: mire, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, tus hijos y todo lo que tienes. Levántate, toma a tu mujer, tus 2 hijas, que se hallan aquí, para que no perezcan. Ellos están pensando, precisamente, los varones tomaron de la mano a todos, de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Dios. Lo sacan. Entonces pregunto yo, ¿cuál es la mente de Dios respecto del concepto de familia? Dios quiere ver una familia integrada, disfrutando de las misericordias plenas. Vamos, por favor. Mire ahora, la Biblia toma una situación diferente, es David. Vamos a ver aquí cómo David interfiere en medio de este hogar. Y yo quiero decirle algo. Yo podría haber puesto aquí el pecado de David, pero yo lo estoy mirando desde el punto de vista de la defensa de Dios respecto del hogar de Urías y de Betsabé. Entonces, el hogar de Urías y de Betsabé recibe ataques de un rey, orden superior, según de Samuel 11.
El rey David tomó a la mujer y durmió con ella. Fíjese que la mujer no tuvo opción. Pese a que ella era de carácter piadoso, se purificó. Llaman a Urías. Urías actúa con fidelidad al rey. Duerme afuera. No entra a su casa a dormir con su mujer. Al otro día busca David que él entre para esconder su pecado, porque recordemos que la mujer, con una prudencia extrema, le mandó a decir al rey: estoy embarazada. Y en esas circunstancias, la piedad que recibe presente de la mesa real y la piedad de Urías comienza con explicarle por qué no entró a su casa a dormir con su mujer. Y él saca primero el arca. No defiende otra cosa, el arca de Dios. Por lo tanto, estamos en presencia de un hombre piadoso y de una mujer piadosa. Y el ataque es recibido de adentro, como decía nuestro hermano. El propio rey David manda y toma a esa mujer. Y Dios no es indiferente. Y observe cómo Dios trata con el destructor de un hogar. Los hombres en este mundo toman como chiste introducir y terciar en un matrimonio. Ya sea el hombre, ya sea una mujer interviene conquistando al marido, o un hombre interviene conquistando a la mujer. ¿Usted cree que esa es la santidad de Dios? ¿Es concebible? Los hombres no entienden. Y observe, Dios usa un siervo. Dios no habla directamente con David. Recordemos el Salmo 32, tiempos paralelos. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Tu mano se agravó contra mí. No había comunión. Posteriormente, Dios usa un contraejemplo de lo que es la esencia del matrimonio. Le habla de esa corderita. Y había crecido con él, con sus hijos juntamente. Qué interesante la psicología, si pudiésemos decirlo así, de Dios. Le habla de lo que es la realidad del matrimonio. Porque él perturbó, mató, destruyó un hogar. Y Dios pone el contraejemplo. Y uno se impresiona cómo Dios habla de lo que es el matrimonio con él, con sus hijos juntamente. Dios pone en evidencia el pecado y te advierte: tuviste en poco la palabra de Jehová por vía de Natán, haciendo lo malo delante de sus ojos. Y mire, tomaste por mujer a su mujer. Esta mujer, a los ojos de Dios, de saber, a los ojos de Dios, era importante de saber para la satisfacción, para el bienestar, para la felicidad, para la misericordia de Dios de Urías. Entonces la esposa nuestra es tremendamente importante. No puede haber la interferencia de otro. Dios repudia y defiende el hogar puro. Y Dios establece su juicio. A partir de este pecado, la vida de David es solo un drama. Por supuesto que Dios le advierte: sobre tu misma casa haré levantar, mire lo que ocurre, tomaré tus mujeres delante de tus ojos y la daré a su prójimo. Observe, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, es la ley de Dios. Observe, muere un niño. Ocurre una violación entre los hijos de David. Muere Amnón. Y la desgracia de David a causa de su pecado. ¿Usted entonces cree que la destrucción de un hogar para Dios es poca cosa? Vamos más. La hora ya me llegó, voy a pasar y vamos a la última si puede. Sigamos nomás, en algún momento. Esa es la anterior. Voy a
saltarme varios casos, si no vamos a seguir por la hora que nos llegó. Hice un pequeño resumen de lo que uno observa de parte de Dios. Noé, toda la familia, el Dios Salvador. Dios preserva la pureza del matrimonio públicamente. Dios preserva la pureza del matrimonio interviniendo directamente aún en hombres impíos. Dios preserva la pureza del matrimonio estableciendo juicio respecto de aquellos que pasan los límites de vínculos prohibidos. Dios actúa en familias desintegradas por el pecado. Dios actúa en hogares donde la cabeza del hogar tiene poca luz. Dios actúa con juicio respecto de aquel que desintegra un hogar, David. Dios busca el bien de toda la familia. Cuando el Señor estaba en la cruz, ve a María, su madre. Entendemos que María estaba viuda, no tenía esposo. Ve a Juan, el discípulo, y lo que le dice. Vamos una antes, por favor. O dos, parece. Mira, ahí está. Hay una después. Mira. La Biblia dice, he ahí tu madre. Mujer, he ahí tu hijo. He ahí tu madre. El resultado de la intervención del Señor desde la cruz, desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. ¿Se da cuenta del carácter de Dios? ¿Se da cuenta que la familia para Dios la ha defendido? Entonces le pregunto, ¿hay libertad para que alguien de un hogar busque destruir el hogar? Eso viola el concepto de Dios de familia. El divorcio para Dios no está en sus planes. Mateo es otra historia. Entonces yo me pregunto si nosotros ayudamos con nuestra vida en nuestro hogar a Dios por cuidar nuestra familia. Es mi pregunta. Si Dios ha actuado a través de los tiempos, ¿nosotros qué hacemos? ¿Tenemos libertad, acaso, para desintegrar un hogar? Jamás. Tenemos que actuar en línea con el carácter de Dios. Jamás. Puedo citarle otros casos. En otros momentos continuaré probablemente con el estudio. Pero puedo garantizarle de que en ninguno de los planes de Dios está la destrucción de la familia. Y nuestro hermano Ricardo ya leía la base de una iglesia. La base de una iglesia. No podemos botar los pilares. No podemos botar los pilares de un hogar. Nuestro hermano Norman hablaba de la persona de Dios. No podemos dejar nuestra vida espiritual relacionada con el Señor, relacionada con la iglesia, relacionada con el hogar. Dijo una tremenda verdad nuestro hermano. Tremenda verdad nuestro hermano Ricardo. Dijo, no sé si lo recuerdo, nunca Dios actúa en una línea desbalanceando las otras a nivel espiritual. Nunca. Todo va en armonía. Entonces yo quiero preguntar, honestamente, ¿usted cree que nosotros haciendo una vida familiar intachable prosperamos? Somos los mejores de la familia. Prosperamos dejando de lado al Señor, dejando de lado la iglesia. No hay desbalance. Segundo, ¿usted cree que siendo aquí una iglesia, estando en una iglesia, y somos pero lo mejor de la iglesia, a expensas del Señor, y en la familia hacemos lo que queremos, ¿usted cree que prosperamos?
Le pongo otro caso. Somos los mejores adoradores del Señor. A expensas de nuestra vida de iglesia, a expensas de nuestra vida familiar. ¿Usted cree que prosperamos? Se espera que en todas las líneas tengamos un crecimiento espiritual. Y uno se preocupa, le duele, le afecta y está esperando. ¿Cuándo comienzan los problemas? Se ponen los problemas en evidencia cuando una familia desaparece de la iglesia y comienza a privilegiar otras cosas. Uno está esperando, ya sabe lo que viene. Porque hay dudas de que en esa vida, ojalá, en esa vida de crecimiento balanceado, el Señor esté siendo considerado. Y hay dudas de que la iglesia esté siendo considerada. Hermanos, tenemos el tremendo privilegio de actuar Dios con nosotros en tres líneas. En la de comunión personal con el Señor. Dios nos ha dado una iglesia. Dios nos da una familia. Y la integración de estas cosas es la esfera donde Dios espera nuestra presencia. El Señor nos ayuda a considerar en la proporción adecuada, en un balance adecuado, las tres cosas. No podemos descuidar nada, ninguna. Tremenda carga tenemos, pero es del Señor y nuestra responsabilidad es también. Sabemos muchas veces quien habla puede decir: he descuidado a mi familia. Puede decir, a lo mejor estoy descuidando mi vida en mi iglesia, estoy descuidando mi vida de comunión con el Señor. Hemos tenido, si usted percibe eso, 3 mensajes en esa iglesia. Por lo tanto, el Señor nos ha ayudado, nos ha ayudado, Señor. Ojalá en un crecimiento de íntegro. Son las 7 de la mañana, me he pasado. Creo que, no sé a qué hora me subí aquí o estoy aquí, pero creo que como dijo a las 7, no sé, pero ya veníamos atrasados. De todas formas, he tomado más de 30 minutos, pero yo espero que el Señor nos bendiga con su palabra. Vamos a orar al Señor para dar inicio a las 11. Oremos.